Hoy quiero que le pidamos al Señor que nos ayude a creer, a entender y a vivir esto de la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha es una ley natural, pero también es una ley espiritual. Nadie puede omitir una ley o ir en contra de una ley porque va a ser afectado. Por ejemplo, hay una ley de la gravedad que si yo no le tomo importancia y sigo caminando, yo me voy a caer. ¿Quién sabe qué me va a pasar? No sé cómo voy a caer, pero voy a salir lastimado. ¿Por qué? Porque no le hice caso a la ley. Es una ley natural. Entonces, hoy yo quisiera hablarles un poquito de lo que es la ley de la siembra y la cosecha. La Escritura dice que el reino de los cielos funciona a través de esta ley. Y Jesús, cuando Él empieza a predicar sobre la ley de la siembra y la cosecha. Esto está en Mateo capítulo 13. Y en Mateo capítulo 13, el primer versículo habla del sembrador. El sembrador dice que salió y esparció la semilla. Y hay 4 tipos de terreno. La semilla es la palabra. Es la palabra. Pero la palabra puede funcionar o no, depende del corazón. Si nosotros hoy, como hemos preparado nuestro corazón, la palabra va a funcionar, va a dar fruto. ¿Qué es lo que se siembra? La semilla. Entonces, habla del sembrador. En el versículo 24 habla del trigo y la cizaña. ¿Qué es el trigo? Es una semilla que necesita sembrarse. ¿Dónde es el terreno? Nuestro corazón. También dice que nosotros somos tierra, pero también nosotros tenemos semilla. Y la semilla puede ser trigo o cizaña. Y quiero decirles que Dios ha puesto en todos una semilla dentro de ti, que son palabras. Y nosotros disfrutamos de nuestra vida, o si no entendemos esta ley espiritual, yo voy a sembrar cizaña. Hay matrimonios que ya están debilitados. ¿Por qué? Porque se tratan mal, se hablan mal, y entonces eso es una cizaña. ¿Quién tiene la cizaña? La cizaña también puede estar sembrada junto con el trigo. Quien pone el trigo es Dios, quien pone la cizaña es tu enemigo, el diablo. Entonces, el trigo va a producir cosas buenas que son, cuando está ese trigo, trae una información genética. Esa información genética, cuando sale de ti, se transfiere en fe, en amor, en paz, en paciencia, en esperanza. Y cuando tú estás sembrando eso, funciona en la vida de los demás. Pero también tú tienes que estar hablando a ti mismo para sembrar en ti. La tiene la semilla y recuerda que eres tierra. ¿Por qué? Porque hay una ley de la siembra y la cosecha. No solamente son palabras, son acciones, son actitudes, son conducta. Si yo tengo una mala conducta, lo que yo estoy sembrando a mi alrededor es algo malo que me va a afectar. Pero si yo tengo la conducta correcta a través de la semilla que está en mí, que es el trigo, entonces voy a transferir palabras que van a traer en su tiempo una cosecha. Y la cosecha es una bendición para tu vida. Amén. Ahora, el versículo 31 habla de la semilla de mostaza. Y dice que es la más pequeña de todas, pero esta semilla, por pequeña, se va a hacer gigante. Yo hoy le he pedido al Espíritu Santo que lo que Él ya puso en ti, que tú piensas que no tienes, pero sí tienes, es algo pequeñito, pero tiene una información genética, se va a desarrollar. Y hoy es un día en donde se va a desarrollar esta información genética que viene de Dios en tu vida. Luego vemos en el versículo 33 la levadura.
Y dice el Señor Jesucristo, esta levadura es buena, no la levadura de los fariseos, saduceos y la de Herodes. Y dice que esta levadura es, el reino de los cielos es semejante a esta levadura, que una mujer puso en medida en 3 partes, en una masa. Y dice que esa levadura no se ve, pero va aumentando el volumen. Y hoy lo que Dios puso en ti va a aumentar. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha es tan importante. Y luego habla de un tesoro escondido. Y luego habla de la pérdida. ¿Qué tenemos que hacer con el tesoro escondido? Buscarlo. ¿Qué tenemos que hacer con la perla? Cuidarla, hacer algo. Entonces, todo este capítulo es el inicio de la predicación del Señor Jesucristo. Y quiero que pongan mucha atención porque hoy Dios quiere revelarte algo a ti en lo personal. Y si estás en casa, por favor, ponte el cinturón porque hoy Dios quiere llevarnos a un nivel espiritual más alto. Amén. Dios quiere hacer algo grande sobre tu vida. Amén. Quiero que me acompañen a leer Mateo capítulo 13. Vamos a leer versículos 34 y 35. Mateo capítulo 13, versículo 34, 35. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba. ¿Cómo hablaba Jesús? Por parábolas. ¿Qué es una parábola? Es un ejemplo de algo sencillo para que tú veas cómo opera el reino de los cielos. Y lo que hoy voy a hablarles es del reino de los cielos, que si tú te metes el día de hoy al reino de los cielos, va a operar impresionante. No es tu capacidad, es la capacidad de Dios. No es tu poder, es el poder de Dios. No es que tú digas, yo me bendigo, no, es que Dios te bendice. Y hoy, si tú crees esto, Dios va a desarrollar una capacidad fresca y nueva. Dios estaba hablándome a través de varios profetas y gente de la casa que venía una unción fresca y nueva, una unción de milagros, y yo lo creo. Así es que recíbalo. Amén. Y dice que sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces dice el Señor Jesucristo que a través de las parábolas va a descubrir cosas que están escondidas. ¿Desde cuándo? Desde antes que fuera fundado el mundo. Ponga mucha atención en esto porque esto es lo que habló Jesús y dijo, esto lo profetizó Isaías. Mire nada más. Y les voy a hablar una parábola porque ahí está escondido cosas que no la va a descubrir ni la ciencia, ni los sabios de este mundo, ni los entendidos, ni que los que se creen muy inteligentes. Ahí está escondido. ¿En dónde está escondido los secretos del reino de los cielos? En las parábolas. ¿Alguien quiere entender algún secreto del reino de los cielos hoy? Hoy vamos a escuchar algo que está escondido allí. Y eso es un tesoro, es una perla, es una gran bendición solamente para aquellos que la quieran. La descubrimos. Ahora vamos a ir allí, Mateo capítulo 13, versículos 16 y 17. Jesús está con los discípulos y les dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Alguien tiene ojos aquí? ¿Alguien tiene oídos? Allá en su casa también. Si tienes ojos y oídos, tú eres un bienaventurado. Pero Jesús estaba diciendo, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen porque su corazón se ha engrosado. Pero ahora, en este momento, dice, bienaventurados porque están viendo y oyendo. ¿Qué están viendo? Están viendo la palabra y están oyendo la palabra. Amén. ¿Qué palabra? La que Jesús ha hablado. Y no es
que la habló hace más de 2000 años es que la está siguiendo hablando ahorita. Y está diciendo que son bienaventurados si están leyendo y si están oyendo, si están viendo y oyendo. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Quiénes eran los que deseaban estar escuchando las parábolas? Los profetas. ¿Cuál profeta se te hace así muy espectacular? ¿Ezequiel? ¿Isaías? ¿Jeremías? ¿Qué profetas te impacta? Y hay tantos hombres de Dios en las Escrituras que son impresionantemente usados por Dios, pero dice que ellos desearon oír y ver lo que hoy, en este momento, tú estás viendo y lo que estás oyendo. Quiero que levantes tus manos y las pongas en tus ojos y digas, Señor, gracias, porque bienaventurados son mis ojos. Póngaselos en los oídos. Señor, gracias, porque hoy son bienaventurados mis oídos, porque veo y oigo tus palabras que desearon los profetas escuchar y no lo escucharon. Amén. Ahora, uno de los grandes profetas que se me hace impresionante es Daniel. ¿Por qué? Daniel habla de los últimos tiempos, de cosas que están sucediendo ahorita y tienen 2800 años, 2600 años, y está impresionante lo que está sucediendo. Y él deseó escuchar lo que tú estás escuchando ahorita y no lo escuchó. ¿Por qué? Porque él recibe una revelación que es impresionante, pero más impresionante es lo que tú estás viendo y lo que tú estás escuchando el día de hoy. Amén. ¿Por qué? Son las palabras de Jesús que hoy están siendo emitidas para bendecir tu vida. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Entonces las cosas del reino de los cielos están escondidos. Muchos piensan que las han descubierto y no, se las está revelando a los niños, que es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que hay un gran tesoro escondido en el reino y solamente se lo quiere revelar a aquellos que son como los niños. Que no está diciendo es que yo ya me sé esos versículos, ay, ¿para qué me hablan en parábolas? No, a mí directo, a mí hábleme en matemáticas, científicamente compruébemelo. No, todo está escondido en las parábolas de Jesús. Hay un tesoro y es a través de leyes. Estas leyes se llama la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que opera en el reino de los cielos es a través de la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué es la semilla? Son palabras. Pero también me dice que hay palabras que son trigo y son cizaña. ¿En dónde se ponen? En un terreno. Entonces hay buenos terrenos y hay malos terrenos. Hay terrenos duros, hay terrenos pedregosos, hay terrenos espinosos, pero hay un buen terreno. Y de todos modos, cuando hay buen terreno, también se siembran cizaña. Ese trigo se transfiere, esa ADN, en fe, en paz, en amor y en muchas otras cosas, pero la cizaña se transfiere en odio, en crítica, en chisme, en juicio, porque así trabaja la cizaña. Pero aunque haya cizaña en tu corazón, porque has escuchado o has hablado, hoy lo que el Señor quiere hacer es descubrir cosas que tú sepas que Dios ya puso cosas importantes como un grano de trigo de mostaza. Que sepas que adentro de ti hay un tesoro que es del reino de los cielos y que tienes que buscarlo y descubrirlo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto.
¿Estamos aquí? Por favor, escuche bien lo que dice Marcos capítulo 4, versículos 24 y 25. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís. Voy a ver lo que oigo. ¿Cómo veo lo que oigo? Póngale mucha atención a lo que oye. Porque con la medida con que medís, os serán medidos. Está hablando de palabras. ¿Qué es una semilla? Os serán medidos y aún se añadirá a vosotros. Vea bien que el reino de los cielos opera a través de la ley de la siembra y la cosecha. Y vuelve a decir el Señor Jesucristo, miren bien cómo oyen. ¿Están viendo bien cómo oyen? O sea, póngale atención a lo que oyen. Póngale atención a lo que oyen. No se distraigan. Póngale atención a lo que oyen. Porque hoy vamos a hablar una cosa impresionante que tiene que detonar tu bendición. Dice, miren también cómo oyen, porque cuando tú oyes, lo crees y hablas y haces lo que hablas, otra vez, no solamente es creer, es hablar. No solamente es hablar, es hacer. Entonces, cuando haces eso, dice que se te hará añadido. Dios quiere añadirte bendición. Porque los que tienen, se les dará más. Y a los que no tienen, aún lo que tienen, se les quitará. ¿Es injusto? No, es una ley. Así es de que no puedes romper esta ley. Y tú puedes decir como humanismo, ay, pobrecitos, los que no tienen se les va a quitar. Se les va a quitar porque no oyen con fe. Entonces me encuentro con cristianos que están batallando mucho. Hay cristianos que están en una crisis. Hay cristianos que se les ha quitado lo que se les ha dado. Pero hoy yo quisiera decirte que esta palabra tiene que descubrir algo para que tú regreses a la verdad de la palabra, descubras las cosas del reino y puedan ser añadidas cosas a tu vida. Amén. Entonces, vuelvo a decirte que el reino de los cielos trabaja a través de la ley de la siembra y la cosecha. Trabaja a través de cosas pequeñas. También trabaja a través de cosas escondidas. En estas cosas escondidas es cuando el Señor Jesús dice, al que pide, se le dará. Al que busca y al que llama, se le abrirá. Vuelvo a decirte, esta ley de la siembra y la cosecha no solamente es la ley de la siembra, son cosas pequeñas como una semilla. En esta semilla va información genética. Esta información genética viene del cielo. Lo que yo te estoy hablando es una semilla y tiene una información genética que ya está en tu corazón. Lo que tú tienes que hacer con esto es descubrir lo que ya está en tu corazón. Así funciona el reino de los cielos. Y tú dices, uy, esta palabra era la que estaba esperando y todavía no me he metido a lo fuerte. Y cuando tú escuchas, lo crees, lo hablas y haces algo por lo que hablas, va a venir la cosecha. Hay cristianos que no han podido cosechar. Y nosotros podríamos hablar de cosecha, de personas, de buen trato con los demás, de una buena relación, pero hoy yo te quiero hablar de un punto especial en donde está siendo muy afectado el mundo entero y sobre todo los cristianos, y es la economía. Entonces, tenemos que ver que ya está la semilla ahí, es un ADN del cielo. Es un ADN del cielo. Entonces quiero hablarte de un ejemplo que va a cambiar muchas cosas que han estado atoradas. Tú puedes decir, Señor, necesitaba esta palabra, necesito dinero, y Dios te va a dar el dinero. No.
te va a dar la sabiduría, el trabajo y oportunidades donde tú trabajas, donde tú haces algo y se te va a multiplicar. Porque dice que Él te añadirá. Al que tienes se le añadirá. ¿Qué tienes? Semilla. La pones a trabajar y se te añade. Pero si tú tienes semilla y no la pones a trabajar, lo que tienes se te quita. Y no quiero que a nadie de aquí, ni de los que están escuchando en casa, se les quite más. Las responsabilidades de cada uno. Amén. Ahora, vayamos allá y voy a platicarte un poco de esto. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 9. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 9. Esto está muy bueno. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Eliseo era un profeta. Y entonces pasa por un lugar llamado Sunem y había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí que ahora yo he tenido que yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, silla, candelero, para que cuando él viniese, a nosotros se quede en él. Entonces le está diciendo, esta era una mujer, la mujer sunamita, que lo que ella estaba diciendo es un varón de Dios, vamos a recibirlo y vamos a atenderlo. Y ella lo que hace, no solamente le habló a su esposo, le dijo, vamos a hacerle un cuarto, vamos a poner una cama, vamos a poner una silla, una mesa, un candelero, vamos a hacer algo. Ella lo creyó, recibió la palabra, recibía la palabra, le encantaba escuchar la palabra como a ti. Hoy lo estás escuchando. Pero ella hizo algo más. Una vez que hizo algo más, le puso eso, ella sembró un cuarto, una cama, una silla, una mesa y un candelero. La mujer dijo, ¿por qué te burlas? ¿Por qué? Porque no podían tener hijos. Resulta que al año ella tiene un hijo. Y ese hijo empezó a crecer y el hijo llegó un momento en donde le da un dolor de cabeza y el hijo muere. ¿Qué hace la mujer? La mujer lo que le faltaba era un hijo, no tenía, ahora lo tiene, ya está un poco más grande el niño, muere y lo que hace la mujer es llevarlo al cuarto que había sembrado, a la cama que puso y ahí estaba sufriendo. Se acordó. Versículo 21. Entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Entonces puso al hijo allí, en lo que había sembrado. Yo no sé qué tanto has sembrado tú, en palabras y en hechos. Pero ¿cuánto tiempo duró? No sé, pero le mandó a hablar al profeta. ¿Dónde andaba? No sé dónde andaba, pero el profeta llega, el siervo le dice, oye, se murió el hijo de la sunamita. Y entonces viene Eliseo y le dice, adelántate y lleva mi báculo. Y entonces llega y dice, ¿dónde lo pusieron? En el cuarto que te hicieron, en la cama que te sembraron, en donde está la mesa, la silla y el candelero. Llega el profeta, se pone, ora, no pasa nada, empieza a orar, se levanta y le dice, llama a la mujer que venga por su hijo y ya está feliz. Impresionante ese milagro. Pero es que todavía no estaba viendo la cosecha. La cosecha es que le dio un hijo. El hijo muere, Dios lo resucita. Pero ahora vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1, porque ya había pasado tiempo de que ella había sembrado lo que habló, lo que hizo y cómo ella respetó y honró la palabra de Dios.
y a quien lo estaba entregando. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1 dice, no, me he equivocado, es Segunda de Reyes 8:1. Eso. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo había hecho vivir, diciendo, levántate, vete, tú y toda tu casa, a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre esta tierra por 7 años. Entonces Dios iba a mandar una hambre al pueblo de Dios. Dios estaba probando al pueblo. El pueblo estaba desenfocado, no estaba confiando en Dios. Entonces dijo, no confían en mí. Hambre, para ver si vuelven a mí. Pero como aquella sí le había creído, como tú y los que están escuchando le han creído porque tenían la semilla, y todos aquellos del pueblo también tenían la semilla, pero no le estaban hablando y no estaban haciendo algo, no estaban honrando la palabra. Entonces esta mujer sí lo estaba haciendo. Viene el profeta y le dice, ¿sabes qué? Va a haber un grave problema como la pandemia. Un grave problema 2021 y no sé si el 22, pero está viniendo un grave problema económico. Vete porque no, aquí las cosas no se están poniendo bonitas. Ahora, ¿dónde se paró la mujer? En la puerta. ¿Quién es la puerta? Es Jesús. Siguió escuchando. Entonces, si hoy estamos buscando al Señor Jesús, tú estás parado a la puerta. Versículo 4. Están las cosas feas en Israel. Entonces, dice que había el rey hablado a Gise, que era el criado del varón de Dios, diciendo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. A ver, ¿qué ha hecho Eliseo? Y entonces aquel hombre le empezó a decir, mira, estaba la tsunamita y no tenía hijos, y luego viene el hijo, como dijo la palabra, al año, pero ya que creció se murió y vino el varón y él volvió a vivir y estaba el rey. ¡Oh! ¡Qué bonito testimonio! Como he estado escuchando testimonios en esta semana de todos ustedes, de muchos de ustedes. Y entonces sucede algo. Versículo 6. Preguntando, dice que en ese momento iba pasando la tsunamita. Le dijo, le dice el criado, mira rey, es ella. Dijo, venga para acá. Y le mandó a hablar el rey. Y dice, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual le dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas, todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Le restauran todo. Y Dios está preparando a su pueblo para aquellos que han sembrado, que le han creído. Y el Señor está diciendo una orden porque Él es el Rey de Reyes. Me lo restauran todo. Y desde que dejó de recibir el fruto de la tierra, me le dan todo lo que Él debería de haber recibido. Mis hermanos, esto es algo que está escondido en el reino y es para aquellos que lo creen. Esto es una información genética que está entrando a tu corazón. Que si tú eres como la tsunamita que está creyendo, respetando, honrando la palabra y que está haciendo algo a más que de hablar, porque hay muchos que dicen que tienen fe pero no tienen resultados. Ella hablaba y hacía. Y no solamente el milagro de la vida, de que tenía una familia, un hijo, sino que ahora el hijo ya se había perdido y hay muchos que tienen que recuperar a su hijo, a sus hijas, que no quieren nada con el Señor, que dejaron de venir a la iglesia, y hoy tiene que volver a la vida por la palabra profética que estoy hablando. Hoy tiene que volver a tu vida. Y aquel profeta Eliseo sopló sobre este hijo y hoy soplo sobre tus hijos este viento de palabra que tiene que traer vida. Sí, y también hoy estoy hablando con el Rey. El Rey de Reyes se llama Jesucristo nuestro Señor.
Y estoy diciendo que varios de ustedes que han estado sembrando y que han estado con dificultades, que no les ha alcanzado, algunos de ustedes están con problemas económicos, están con deudas. Hoy le estoy diciendo al rey, escucha el testimonio de cada uno de ellos, porque cuando tú le hables la semilla a Dios de lo que tú eres, de lo que tú has creído, cuando ella habló al rey, el milagro que me hicieron y se resucitó todo lo que estaba muerto. Y entonces el Señor ordena que te restauren todo lo que tú deberías de tener ahorita y no lo tienes. Restauración. Dios quiere restaurarte. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de hacer el bien. Me encuentro con cristianos que ya están cansados. Cristianos que dejaron de venir a la iglesia, ni siquiera se conectan. Dejaron de escuchar la palabra. Y son como el pueblo de Israel donde dice Dios, bueno, 7 años de sequía. Y quiero decirles que próximamente se va a activar los 7 años de sequía. Pero a la tsunamita no, se le restauró, se le restituyó, recuperó. Y hoy no solamente el pueblo de Dios tiene que recuperarlo, sino que tiene que tener la sabiduría como la tuvo José, aún para los días críticos. Y Dios sigue siendo Dios, Él es tu Padre, pero todo opera a través de la siembra y la cosecha. Todo opera a través de una semilla tan pequeña que tiene un ADN, una genética dentro de ti. Que cuando tienes una palabra y tú la hablas, esa genética no tiene vida si no es por la fe, como tú la hablas, con la paz, con la esperanza. Y esa palabra genera resultados como la tsunamita. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cuando nosotros, la Biblia nos dice que ayudamos al pobre, cuando le damos al pobre a Dios, Dios tiene una deuda con nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros le damos al pobre, dice que a Dios le prestamos. Cuando nosotros ofrendamos, se lo damos a Dios. Cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros hablamos. Y dice que la palabra no va a regresar vacía. Cuando tú hablas con fe, la palabra llega a Dios y regresa con abundancia. Cuando tú no hablas con fe, la palabra también va con Dios y dice, ¿no te creyó? Entonces lo que tienes es quitado, pero los que hablan con fe es añadido. Y hoy yo quisiera que tú hablaras con fe para que tú recibieras la añadidura. Porque hoy es un día de restauración, de recuperación, como la tsunamita le fue añadido. Y hoy Dios quiere añadirte. Te estoy hablando del reino de los cielos. No te estoy hablando de psicología, ni te estoy hablando de ciencia, ni te estoy hablando de algo que está escondido y que Jesús quiere que lo descubramos, que lo pidas, que lo busques y que llames. Y hoy vamos a buscar, a pedir y a llamar. Porque no se trata de nuestra capacidad, se trata de la capacidad de Él. La mujer no tenía capacidad de tener hijo. La mujer no tenía capacidad de revivirlo. La mujer no tenía capacidad de recuperar todo lo que perdió. Perdió su casa, sus ranchos, los años de producción no los tenía y todo le fue restaurado. Hoy tiene que suceder esto en tu vida. Amén. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón,
No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿A quién ama Dios? No, es que Dios ama a todos. Sí, pero no. Dios ama al que sabe sobre el reino de los cielos, que siembra y cosecha. Dios ama. Entonces dice que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Fe o duda? ¿Miedo o confianza? ¿La seguridad de tu ego que todo lo puedes? ¿O la humildad que espera que Él lo puede todo? Pero si en tu corazón está la fe y tú das, entonces cambian las cosas. Todo es como propuso en su corazón. Estos son unos billetes que estaban en una chaqueta mía. Había 4. Y desde que pasó el invierno se quedaron ahí y no sabía yo. Y ahora que hizo frío me la puse. Los billetes estaban como chicharrón, así duros. Pero son billetes que yo ni me acordaba, ahí estaban. Este billete no tiene ningún ADN, no tiene vida. Para algunos es insignificante, para otros sí vale. El valor de este billete no lo da el Banco de México. El valor de este billete depende de la gente que lo tome. Pero hay personas en este momento que necesitan pañales para sus hijos, leche, comida. En este momento hay gente que tiene deudas y entonces el billete ya vale. Hay personas que dicen, no, pues yo no tengo necesidad, o sea, me están funcionando las cosas. Entonces el valor baja o sube, depende de la necesidad. Pero este billete, cuando está en mis manos y yo propongo en mi corazón con fe, este billete se convierte en algo espiritual. Este le da vida. ¿Qué le da vida? Tu fe. También la codicia. Este billete, si yo propongo en mi corazón con fe, darle a alguien que lo necesita, que lo valora, se va a transferir en una bendición, pero eso lo hice por fe y dice la Escritura que lo que yo tengo aquí, no el billete, lo que tengo aquí, me lo añadirá Dios. Dios quiere añadidura sobre tu vida. Amén. ¿Qué tengo que hacer? Darlo como propuse en mi corazón, con alegría y no tristeza. Versículo 10 al 12. Y el que da semilla, ¿quién da semilla? Dios. ¿Qué es la semilla? El trigo. ¿Qué es esa semilla? Una palabra. ¿A quién se le da? Al que siembra. Y al que no siembra, no se le va a dar y aún lo que tiene se le quitará. Vuelvo a decir, y el que da la semilla, que es Dios, porque Él es el sembrador y ahorita está esparciendo semilla y ya la tienes en tu corazón. Pero ¿qué vas a hacer con esa semilla? Siembra y va a dar pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué es lo que va a hacer al que siembra? Se va a multiplicar. Aquella mujer estaba diciendo las cosas están bien difíciles, ya perdí el rancho. Es más, mi casa, no solamente el cuartito que le hice al varón, ya mi casa ya marchó. Y hay quienes están endeudados, tienen hipotecas y tienen casas que están perdiendo, carro que no, y a lo mejor tu trabajo no te está dando para más
Y quiero decirte, el reino de los cielos sigue funcionando porque no pasará, o más bien pasará cielo y tierra, pero el reino permanecerá. Y el reino quiere operar en tu vida porque bienaventurados los que oyen y los que ven y oyen esta palabra. Porque si esta semilla está operando en ti, y no estoy hablando de bienes naturales que se convierten en poder de Dios a través de la fe y del amor, a través de la paz. Matrimonios que han estado sembrando mal en el matrimonio, están peleados, desanimados, y ahí siguen juntos, pero no cosechan, porque han sembrado cizaña y no trigo. Pero aprende a hablar, aprende a sembrar lo correcto. Aprende a sembrar en lo económico, aprende a honrar a tus padres, porque hay quienes no están sembrando en sus padres, porque hay quienes no están sembrando en su cónyuge, porque hay quienes no están sembrando en sus hijos. Entonces ahí está el problema, que si el reino de los cielos sigue operando y nosotros estamos con cizaña, no con trigo, ¿cómo queremos que se nos añade? Y ya oré, ¿por qué, Señor? Si soy tu hijo, ¿por qué no funcionan las cosas? Porque no hemos descubierto el ADN que está dentro de ti. Esa es una semillita. Y hay una perla impresionante, que ponla a funcionar. Sigo leyendo. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hay quienes parece ser que es una injusticia lo que están viviendo. Pero ¿cuándo va a aumentar los bienes de tu justicia? Cuando tú siembras. Para que estén enriquecidos en todo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Enriquecerte en todo. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunde mucho en muchas acciones de gracias a Dios. Entonces, cuando tú siembras y tú cosechas, tienes que aprender a apoyar a quien lo necesita. Amén. Aprendan a sembrar y aprendan a descubrir lo que ya tienes dentro. Aprende a entender que Dios te va a traer añadidura, y yo pienso que este es un tiempo de añadidura. Lo sobrenatural está viniendo sobre ti. No tenía vida, pues esta mujer no tenía hijo. Aunque se le murió, también vino vida. Y aunque perdió todo, se le restauró todo. Y eso es una palabra para ti hoy. Muchas cosas que hemos dejado de hacer, de hablar. Muchas cosas que hemos dejado de sembrar. Hoy es tiempo de que algunos van a cosechar y otros tienen que seguir. Todos tenemos que seguir sembrando en la vida. Pero este es un tiempo glorioso. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Amén. Aprenda a sembrar. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le pedimos al Señor que nos dé la capacidad de hablar y de hacer lo correcto? Dígale: Señor, gracias, porque bienaventurados son mis ojos y bienaventurados mis oídos, porque escuchan, porque ven lo que muchos quisieron escuchar y ver. Lo que muchos profetas no lo escucharon y no lo vieron. Yo sí tengo esta oportunidad. Pero el día de hoy, yo recibo tu palabra y quiero aprender a vivir en lo sobrenatural, sabiendo que has puesto en mí ya la semilla de trigo. Señor, dame la capacidad de sembrar correcto, en palabras, acciones y también en lo económico. Ayúdame, Señor, a ser una bendición en el nombre de Jesús. Quiero bendecir
y quiero sembrar en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén.